Y después de este vídeo sobre el mercado medieval de Canet de Berenguer y la bendición de animales, Paco, una fiesta muy arraigada en la comarca del Camp de Morvedre, bueno, en nuestra demarcación, Camp de Morvedre, Camp de Túria y Horta Nord. Y en el resto de la Comunidad Valenciana, se hacen por toda la comunidad actos de todo tipo. Ahí también tenemos la hoguera de Canals, súper conocida. Y bueno, lo que pasa es que a mí se me olvidó llevar al perro. Eso te va a preguntar si vas a Elbo a bendecir. Que va, me acordé tarde. Bueno, pues, Pero bueno, año que de viene. momento el perro vive en pecado, que lo sepas. Lo metí en la bañera. Bueno, a mi izquierda tengo un ejemplar del final del Ave Fénix, cuya escritora Marta Querol la tenemos esta noche en el programa. Muy buenas noches. Hola, buenas Marta. noches. En primer lugar, si no me equivoco, licenciada en Ciencias Empresariales. Sí, en económicas. Es decir, una carrera de ciencias. Sí. Pero tu verdadera vocación es de letras, si no me equivoco. Sí, pero una vocación muy tardía. O sea, yo realmente he estado vinculada al mundo de la empresa hasta hace 2 o 3 años, que es cuando empecé a escribir. Y realmente, ¿cómo empiezo? ¿De dónde nace o de dónde surge el final del Ave Fénix? Pues surge de que las personas a veces pasamos momentos en la vida complicados o difíciles y a la hora de afrontarlos, pues cada uno tiene sus estrategias. Y yo, pues para superar el momento difícil que estaba viviendo, lo que se me ocurrió fue sentarme en el ordenador y empezar a escribir, que es algo que siempre me había gustado, que desde jovencita había hecho cuando me encontraba mal, el decir, venga, voy a poner mis ideas en claro y voy a escribirlas, ¿no? Y así empecé. Y lo que empezó como un desahogo en un momento determinado, pues me enganchó y me gustó tanto que desde entonces no he parado de escribir. Realmente, si no me equivoco, la novela nace, como tú has dicho, a partir de una vivencia, una experiencia personal. Por lo que yo he entendido, que tú empiezas a escribir un poco, digamos que para tú poder desahogarte, y poquito a poquito nace el libro. Sí, digamos que cuando terminé de escribir el prólogo, que fue el desahogo, o sea, ahí se acabó el desahogo, dije, bueno, ¿y ahora qué? Digo, si no puedo parar de escribir y tengo que seguir escribiendo, me tendré que inventar algo. Además, le había ido dando forma, cosa que otras veces no me había pasado cuando había escrito pues, sentimientos o pensamientos que tenía, ¿no? Y dije, bueno, pues igual merece la pena crear una historia a partir de este prólogo y desarrollarla hasta que vuelve a enlazar otra vez con lo que sucede en el prólogo, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, vale, pues hay que seguir escribiendo y tengo que dar marcha atrás en la vida de estos personajes. Me fui a 1934 y a partir de ahí pues empecé a crear una historia hasta otra vez retomar nuestros días. ¿Por qué 1934? ¿Por qué una de las etapas más convulsas de la historia de España? Pues porque como narro la vida de un personaje, va a ser la fecha en que nazca el personaje. Entonces, puesto que el libro empieza con una escena muy dura de la que va a ser la protagonista del libro, ¿no? Es un poco el fin de su vida, pues claro, para llegar a ese fin de la vida tenía que empezarla y me tuve que ir hacia atrás todos los años necesarios y a partir de ahí empezar a contar todo lo que había pasado y ese año pues lo puse en 1934, me voy a haber cogido el 30 o el 40, ¿no? Pero bueno, por la edad más o menos que le había puesto al personaje principal me tenía que ir hacia esos años. O sea que el trabajo de documentación para escribir esta novela ha sido brutal. Hombre, brutal tampoco, porque sería mucho más complicado si hubiese escrito sobre la antigua Persia, que tengo una amiga que escribe sobre ese periodo, y claro, ella es historiadora, ¿sabes? Hay gente para todo. Claro, os digo que ahí sí que la cosa se complica mucho, ¿no? La Guerra Civil Española pues es bastante más fácil de conseguir información porque está cercana, incluso hay gente que todavía vive, que la padeció, ¿no? Y que te ha podido contar sus vivencias en primera persona, pero sí, claro, me tuve que hacer una labor de investigación buena para que fuese creíble, porque al no haberlo vivido, tú no conocerlo, ni ser una estudiosa del tema tampoco, pues sí que me tuve que ir a leer prensa de la época, a ver pues documentales del nodo que habían con escenas propias de la guerra civil, a hablar con gente, como digo, que había pasado la guerra tanto aquí como en la zona de Alicante, pues para ver un poco cómo se vivía por la gente de la calle, porque al no tratarse de una novela política, sino más bien una novela de personajes y de cómo la gente vive o padece las situaciones, necesitaba eso, el sentir de las personas, y eso sí que es más difícil de encontrar en un libro de historia. O sea, yo las fechas o los datos o lo que era la ley Azaña y cosas por el estilo sí que me pude documentar y buscarlo, pero el cómo la gente padeció aquello y cómo lo vivió personalmente en su casa, al irse a sentar a la mesa a comer, al irse a dormir, todo eso era mucho más difícil. ¿Te tuviste que entrevistar con personas? Sí, pues con gente de la familia, con conocidos, con gente que yo sabía que había pasado circunstancias determinadas. Entonces, hablando con todos ellos, pues me fui haciendo una especie de dibujo único a partir de muchas pinceladas de mucha gente. Y por eso yo
vamos, las personas que lo han leído y que han vivido de cerca o les pilló de pequeños la guerra civil, pues me comentan, no, es que eso me lo contaba a mí mi abuela, es que eso que cuentas de los boniatos me lo ha dicho a mí tal, o yo me acuerdo que lo pasé. Entonces, en cierta medida creo que he conseguido trasladar lo que fue aquella época a las páginas del libro. Marta, cuéntanos a grandes rasgos qué podemos encontrar dentro de esta novela. Pues en esa novela podemos encontrar unas vidas apasionantes. O sea, es una novela de personajes, como he comentado, es una novela de corte clásico, no hay un gran misterio que resolver o un crimen que averiguar, pero sí que están todas las pasiones humanas, las buenas y las malas, contenidas dentro del libro y llevadas a través de una historia que es, pues eso, es la vida de unos personajes, de unas familias en las que van surgiendo pues, problemas tan cercanos que, como digo, pues mucha gente se siente identificada con ellos, porque no es con uno, es con otro. Es una novela muy coral, hay muchos personajes, hay muchas situaciones diferentes y yo creo que eso, que la gente va a encontrar pasión, la gente va a encontrar intriga, la gente va a encontrar celos, va a encontrar el ser humano condensado en unas páginas de una historia muy reciente de Valencia, además, de nuestra ciudad. Son una historia entre dos familias, podríamos decir que son los Montesco y los Capuleto de la Valencia de entonces. Sí, poco más o menos. Son dos familias muy diferentes, una familia de una clase media-baja que tiene sus dificultades para salir adelante y una de la alta burguesía. Y cómo esas dos familias, digamos, van viviendo en paralelo, vas viendo además las mismas situaciones o las mismas circunstancias históricas vividas desde los dos puntos de vista y cómo al final las dos familias confluyen en una y se genera el conflicto, ¿no? Y digamos que las tres patas de la novela pues serían eso, serían la familia, el conflicto y la superación. Y por conflicto no me refiero a la guerra civil, que es como casi el menor de los conflictos que ahí dentro se dan, ¿eh? O sea, las personas y las familias a veces tenemos más conflicto. Los conflictos suelen ser muy complicados y muy difíciles entre personas. El personaje principal, si no me equivoco, es el de una mujer. Sí, Elena. Elena. ¿Por qué una mujer y no un hombre? ¿Puede ser que a lo mejor la vida de una mujer fuese más complicada en aquella época que para un hombre? Realmente yo la novela la pensé o la ideé ya pensando en un personaje femenino porque, como digo, al partir del prólogo, en el prólogo sí que era una vivencia personal y digamos que el personaje principal era una mujer, tenía que seguir siendo una mujer la protagonista. Y sí que es cierto que para el tipo de argumento que yo quería plasmar, me venía muy bien que fuera una mujer, porque realmente a lo largo del siglo XX, aunque parezca mentira y ahora nos veamos todas tan liberadas y con tantas posibilidades de hacer tantísimas cosas, aunque parezca mentira, como digo, hace nada, escasos 30 años no era así. Era mucho más complicado todo si eras una mujer para montar un negocio, para pedir un préstamo, para abrir una cuenta corriente, cosas que hoy las consideramos normalísimas, pues nuestras madres o nuestras abuelas no lo podían hacer si no era con el permiso del marido o del padre. Claro, son cosas que hoy en día chocan, pero que estaban muy cercanas en el tiempo y que era una situación también que me venía muy bien de cara a poder, como digo, ambientar ese personaje y darle un cierto empuje.